Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es un gusto esperarlos para iniciar nuestras clases. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Lucy, Lupita, ¿cómo están? Lucy, bienvenidas. Bertita, muy buenas tardes, qué gusto saludarlas. Georgette, ¿cómo están? Mari, ¿cómo estás? Qué gusto ver tu nombre por aquí también, como cada vez. Marinita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Carmelita, ¿qué tal? Qué gusto. Betty, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos por iniciar y sería muy bueno orar, ¿verdad? Para iniciar nuestra clase el día de hoy. Les mandamos, mi esposo y yo, a cada uno un fuerte abrazo y un gran saludo para todos. Siempre nos da mucho gusto verlos por aquí. ¿Qué tal, Mari? Buenas tardes. Esperamos que te encuentres bien. Te mandamos un fuerte abrazo también a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hola, Mini, ¿cómo estás? Ya estás aquí, gracias a Dios, creciendo, fortaleciéndonos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Georgette. Vamos a orar. Carmelita, un abrazo. Susi, ¿cómo estás? Janet, ¿cómo estás? Un abrazo a tus papis también. Un abrazo para todos con mucho cariño. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo estás? Qué gusto que estás aquí escuchando la palabra del Señor. Me da mucho gusto. Susi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Alice, ¿qué tal? Rocío, un fuerte abrazo también para ustedes, con mucho cariño. Lupita, siempre Lupita, muy bendecida. ¿Cómo estás? Bendecida tarde. Bueno, pues démosle gracias a Dios. Hoy tiene, ¿qué tal, mi hermano Alberto? Muy buenas tardes, bienvenidos también, como siempre. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿les parece? Vamos a comenzar. Tenemos una clase como siempre, Dios, gracias Vicky, gracias, un abrazo para todos ustedes también con mucho cariño. Hola, mi hermano Alberto. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, todos nosotros, a bendecirte y agradecerte, Señor. Qué bueno has sido con todos nosotros. Estás revelando tu amor, tu gracia, tu misericordia a cada uno de nosotros. Tu amor eterno, Señor, que has tenido, Señor, desde antes de la fundación del mundo para todos nosotros, Señor. Fuimos escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo conforme a tus planes y propósitos. Gracias te damos, Señor, porque se van cumpliendo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por el gran honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias por el honor y privilegio de sentarnos a escuchar tu palabra, la revelación que tienes para todos nosotros, donde manifiesta, Señor, el amor en Cristo, Señor, la ofrenda agradable que te proveíste para alcanzarnos a cada uno de nosotros y acercarnos a ti, Señor, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y podamos comprender y guardar en nuestro corazón el mensaje de vida que tienes para todos, Señor, para que podamos apreciar, aquilatar, Señor, el amor con el que siempre nos has amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Bueno, nuevamente un saludo para todos y vamos a continuar hablando de esos rudimentos de la doctrina de Cristo que sabemos que aunque así lo dice la Escritura, que son rudimentos, en realidad son los principios sobre los cuales está fundada nuestra fe, ¿sí? Como fuertes pilotes en nuestra vida, arraigados y cimentados en Cristo Jesús, ¿sí? Arraigados y cimentados en Cristo, y sobre esos fundamentos nosotros, todos nosotros decidimos por medio del Espíritu Santo
continuar hacia la perfección, hacia la madurez que nos lleva a la perfección. La madurez nos lleva a la perfección. Y gracias a Dios por esa bendición, hermanos, los que están llegando a la familia del Señor y que tienen hambre de conocerlo más, pues están madurando más rápido, ¿sí? Esta palabra que Dios nos ha concedido, hubiese yo querido saberla cuando llegué a la familia del Señor, pero bueno, Dios lo dispuso de otra manera, íbamos más despacito y bien, gracias a Dios por eso. Tiempos preciosos, maravillosos, pero ahora Dios nos ha concedido, y sobre todo a todos ustedes, ¿sí? Nos ha concedido esa gracia de conocerlo más profundamente, el corazón de Dios, y reconocer con cuánto amor nos ha amado y con cuánta paciencia Él nos lleva a través de su palabra, de su Espíritu Santo, a revelarnos y a mostrarnos cuánto nos ama y cuánto tiene todavía para cada uno de nosotros. Y bueno, hablando de esos rudimentos o principios, también hay uno entre ellos que habla de la resurrección. La clase pasada estuvimos viendo acerca de la resurrección temporal, es decir, el Espíritu Santo de Dios a través del Señor Jesucristo y a través de otros, de los apóstoles, de siervos de Dios, fueron usados poderosamente por Dios para resucitar muertos. Pero estas personas, estos hermanos en Cristo que resucitaron de entre los muertos, volvieron a morir y hoy sus tumbas están ocupadas, ¿sí? La única tumba que está vacía y que fue constatado por muchos testigos es la tumba del Señor Jesucristo. Él resucitó y Él no volvió a morir ni va a volver a morir. Él está vivo, ¿sí? Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Alabado sea Dios. En la persona del Espíritu Santo habita en tu corazón y en mi corazón. Y entonces esas personas, entre ellas Lázaro, la pequeña niña que fue resucitada por el Señor Jesús, ese joven que, ¿se acuerdan? Venía ya muerto en un féretro y lo llevaban a enterrar y estaba ahí su mamá, una mujer viuda, no tenía otro familiar más que su hijo y lo llevaban a enterrar. El Señor Jesús tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo, alabado sea Dios. También Dorcas, una hermana, una discípula del Señor Jesucristo, también murió. Llamaron a Pedro, Pedro oró por ella y ella resucitó. También Pablo resucitó a un joven discípulo que estaba ahí en una barda, y ya que Pablo se entretiene y empieza a compartir y bueno, pues se queda dormido ese joven y cae de una altura no muy alta y cae y se golpea y muere, y entonces ahí Pablo ora por él y resucita, ¿no? También el hijo de la tsunamita en el Antiguo Testamento. Hay otros casos también, y gracias a Dios que Dios ha mostrado su poder sobrenatural, porque Él es sobrenatural, muestra su poder resucitando entre los muertos, aún, ¿sí? A los que Él ha querido resucitar, porque Él no hace excepción de personas. Él los ha resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ellos, todos esos resucitados, después volvieron a morir y ya están dormidos en Cristo esperando la resurrección definitiva, ¿sí? Todas esas resurrecciones fueron temporales. Y déjenme que les diga que aquí en Valle de Bravo hay un pastor que a mí me impresionó mucho, muy sencillito, allá del lado de la presa aquí de Valle de Bravo. Lo conocimos, un pastor que no sabía, espero, no sé ahora, pero en aquel entonces no sabía leer y escribir. Entonces él de oídas aprendía la palabra de Dios y era pastor. Y gloria a Dios por su vida, porque fallece en un accidente. Uno de sus hijos lo atropellan en la carretera. Entonces él corre con su Biblia
y ora por su hijo y Dios lo resucita de entre los muertos, ¿sí? Y entonces Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Recuerdo también un varón que estábamos en cierto lugar y un señor mayor que entró a una alberca y se oía mucho alboroto y no sabíamos qué estaba pasando y nos acercamos a ver y habían sacado a esa persona ya mayor y ya se había ahogado, lo habían sacado, estaba morado. Entonces, por la gracia de Dios, oramos por él y Dios lo volvió, le dio otra oportunidad, ¿no? Porque Dios sigue haciendo milagros, señales, prodigios hoy en día. Él es real, Él es real. Él está vivo y sigue resucitando muertos, sanando enfermos. Los milagros y las señales están ahí y siguen a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, amén. Y hay muchos testimonios más acerca de esto que glorifican al Señor y todo para su gloria y su honra. Alabado sea el Señor. Veníamos también, me acuerdo que íbamos de Valle a México y yo generalmente traigo mi Biblia guardada en una maleta o viene ahí entre las cosas, pero ese día Dios me dirigió para que la Biblia estuviera a un lado de nosotros, de mi esposo y de mí. Entonces llegamos a un lugar en la carretera donde había mucho tráfico y los autos iban avanzando despacito, pero iban avanzando de alguna manera. Entonces vimos a unos jóvenes que iban en una moto. Nosotros no los vimos a ellos, vimos la moto tirada y la cruz roja adelante de la moto, más adelante patrullas y todo esto. Ya sabes, las personas van conduciendo y despacio, mucho tráfico, muchas personas ahí viendo a ver qué estaba pasando, esas personas que se empiezan a congregar para ver todo lo que está sucediendo. Entonces nos detenemos más adelante de la Cruz Roja y le digo a mi esposo, voy a bajar a orar por ese joven. Y me dice, sí, a ver si te dejan pasar. Entonces yo empecé a correr y llevaba mi Biblia junto a mí y me dice uno de los policías, no puede pasar. Le digo, sí puedo pasar, voy a orar por esa persona que está ahí tirada. Dice, no puede pasar, sí puedo pasar y vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Pásele. Entonces pasé y llegué a donde estaba ese joven tirado, sangrando. Uno de sus amigos estaba con él y empecé a orar por él. Él ya estaba muerto. Ya no estaban los paramédicos, no estaba nadie ahí. No estaban los paramédicos, solo un amigo de él ahí. Y había una chica dentro de la Cruz Roja, dentro de la ambulancia, con su carita sangrando, muy mal. Después la vi a ella, después que oré por su amigo que estaba ahí tirado en el pavimento. Y oré por él y le dije, no sé si me estás oyendo, pero vengo en el nombre del Señor Jesucristo a decirte que Él te ama. Y si tú estás de acuerdo, no sé si me estás escuchando o no, pero y empecé a orar y a orar y a orar. Y el muchacho abrió los ojos y empezó a tratar de respirar, no podía, no sé en qué condiciones estaba, pero ahí estaba, respiró, abrió los ojos, los volvió a cerrar, pero yo ya sentí paz en mi corazón y le dije, no te preocupes, vienen por ti. Y entonces me fui caminando hacia la Cruz Roja y ahí vi a su amiga que estaba con la carita totalmente sangrando, muy preocupada por su amigo que estaba ahí, pero ya al amigo ya no le hacían caso los paramédicos. Entonces le dije, oré por él, va a estar bien, no te preocupes, va a estar bien. Oré por ella también, ella recibió al Señor Jesús y ya nos subimos a la camioneta y nos fuimos. No sabemos qué pasó con el joven, pero lo que sí sé
es de que él alcanzó a recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. En el último momento, si fue el último momento de su vida, lo alcanzó a recibir. Si Dios le dio una oportunidad para continuar, pues gloria a Dios. Y la chica recibió al Señor Jesús. Cuando le dije, Él va a estar bien, no sabía si le estaba diciendo porque ya se iba con el Señor o porque sí estaba bien, porque Dios le había dado otra oportunidad. No sé qué pasó, pero sí sé que abrió los ojos, sí sé que respiró y sí sé que es salvo. Entonces Dios sigue haciendo milagros hoy y sé que tú también tienes testimonios de vida, porque Dios es el mismo. Por eso le servimos, por eso le servimos y por eso creemos, porque Él es real y hemos visto tangiblemente milagros, señales, prodigios, porque Él está vivo. Él es real, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, y todo esto es para su gloria. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la resurrección definitiva, ¿sí? Esa que vamos a recibir cada uno de nosotros. Y sí, y la primera persona que ha resucitado definitivamente es el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, 50, versículo 50, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando aquí. Dice aquí, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí está el Señor Jesús muriendo, clavado, crucificado en una cruz, un inocente, el inocente, podría decir el inocente, crucificado en una cruz, clavado en una cruz para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él murió, al tercer día resucitó de entre los muertos, su tumba está vacía. Él está vivo de entre los muertos. Dice aquí en el versículo 51, y he aquí, el velo del templo, ¿sí? El velo del templo de los judíos, porque el Señor Jesús era judío cuando estaba entre nosotros, judío, a los judíos vino, y no todos los judíos lo recibieron, mas todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? La salvación viene de los judíos. Dios bendiga al pueblo de Israel. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Dice el versículo 51. Y he aquí el velo, si había un velo de un grosor, se piensa que era como de 30 centímetros de grosor, el velo, ¿sí? No era una tela así que el viento la moviera de un lado a otro. Era como de 30 centímetros ese velo, que no permitía que se pasara del lugar santo al lugar santísimo, que es donde se manifestaba la presencia de Dios. Y dice aquí, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Cuando el Señor Jesús dice, consumado es, ¿sí? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, pagando el precio de nuestra salvación, en ese instante el velo del templo se rasga. ¿Pero cómo se rasgó? Nadie entró ahí, porque nadie podía entrar con algo para romperlo, no. Se rasgó de arriba hacia abajo. Vean lo que dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Cuando dice la tierra tembló, es que hubo un gran terremoto, un gran sismo, no cualquier sismo
de 7.1, que es muy fuerte, ni de 8, que es muy fuerte, muy, muy fuerte. No dicen que escala, pero cuando dice la palabra de Dios, la tierra tembló, es porque cosas tremendas sucedieron ese día. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. No dice que se resbalaron, se partieron. Versículo 52. Y se abrieron. Ay, checa en tu Biblia, tienes que leerla. Estamos en Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros. ¿Los qué? Los sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos de santos, muchos que habían muerto, ¿sí?, que habían dormido. Recuerden, amados hermanos, que cuando un creyente en Cristo Jesús, cuando muere, en realidad no muere, sino duerme. Por eso dice, no hay error aquí. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué les pasó? Se levantaron. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Su alma, las almas de estos hermanos estaban ahí, dormidos en los sepulcros. Entonces esas almas, ¿sí?, se levantaron, ¿sí? Se levantaron. En realidad estoy mencionándolo de una manera errónea, perdonen. Lo que se levantó fue el espíritu, porque el alma sigue dormida, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Lo que se levantó en realidad fue el espíritu de ellos, ¿sí? Se levantaron y saliendo de los sepulcros, esos espíritus que estaban ahí dormidos, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Cristo, porque recordemos aquí suceden muchas cosas hay 2 versículos o 3 versículos, pero pasó tiempo entre uno y otro. No fue tan rápido, aunque está narrado, parece que muy rápido. Vamos a leerlo de nuevo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estamos hablando del espíritu, alma y cuerpo. Dice la escritura en 1 de Tesalonicenses que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible para la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Y dice aquí que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, aquí todavía, ¿sí?, no había resucitado, pero está diciendo que salieron de los sepulcros después de que el Señor Jesús resucitó al tercer día, porque el Señor Jesús resucitó al tercer día. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es una parte de una enseñanza, ¿sí?, muy, muy profunda que vamos a ver después, ¿sí?, para que quede mucho más claro. Pero para no desviarnos, vamos a leer otra escritura. Dice aquí también en el versículo aquí estamos en el 50 y 53. Amén. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Estamos viendo que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Él está vivo. 15, y vamos a leer del 3 al 6. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué?
Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto ya estaba señalado en las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La resurrección significa que pasamos de muerte a vida. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que las Escrituras se cumpliesen. Muy bien, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, dice aquí a los 12, se refiere a los 12 discípulos. Después, versículo 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, ¿sí? Se presentó delante de más de 500 hermanos. ¿Cuántos testigos vieron al Señor Jesús resucitado? Hay una escritura que dice que cuando hay 2 testigos o 3, el hecho se vea como cierto. Aquí hay más de 500 personas que vieron, testificaron al Señor Jesús, ¿sí? Está vivo de entre los muertos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Aquí dice Natalia Romero, dice, pido hermano me ayuden a orar por pueblo de Tequisquiapan, que nos encontramos en semáforo rojo por las inundaciones. Bueno, al final vamos a orar por ellos con mucho gusto. ¿Sí, Nati? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántos testigos vieron al Señor Jesús que resucitó entre los muertos? Más de 500 personas lo vieron vivo de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Muy bien. Entre Dios y cada uno de nosotros, entre Dios y cada uno de nosotros, existía un velo, haz de cuenta. Ese velo no nos permitía entrar en la presencia de Dios, ese velo por causa de nuestros pecados. Tú y yo no nos podíamos presentar delante de Dios por nuestros pecados. Él es santo, santo, santo. Si nosotros nos hubiéramos presentado delante de Dios con nuestros pecados antes de nacer de nuevo, hubiésemos muerto instantáneamente, porque su misma santidad, su misma... pues sí, Él sin pecado, Él es la luz inaccesible, nuestro propio pecado nos hubiera fulminado, ¿sí? La presencia de Dios nos hubiera matado, ¿sí? Por nuestros pecados. Pero cuando tú y yo nos presentamos delante de Él en el nombre del Señor Jesucristo, nos estamos presentando, estamos orando y nos presentamos delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos presentando la ofrenda agradable, nos estamos presentando llevando al Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario y perdonó con su sangre y nos perdonó con su muerte en la cruz todos nuestros pecados. Por eso podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Por eso cuando oramos decimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo nos presentamos con la ofrenda agradable, el Cordero inmolado, ¿sí? El Cordero que nos permite entrar en la presencia de Dios. Por eso Dios nos escucha a todos nosotros, porque somos hijos de Dios primeramente, y somos hijos de Dios por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces tú puedes estar ahí confiadamente, orando por cualquier necesidad, cualquier situación, ¿sí?
Y entonces ese velo que nos separaba, que era nuestro pecado, se rompió de arriba abajo y el velo se abrió. Entonces tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por causa de la obra redentora de Cristo. ¿Te das cuenta cuánto nos ama el Padre y cuánto nos ama su Hijo Jesús? ¿Sí? Que gracias a esa obra redentora de Cristo, nunca lo olvides, podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando dice la Escritura que la tierra tembló, ¿sí? Esto habla de la rebelión de Satanás en contra de las cosas que son de Dios, fue sacudida y quebrantada. El Señor Jesús lo exhibió públicamente, ¿sí? Triunfando sobre de él en la cruz. Entonces la tierra tiembla, pero porque toda esa hueste espiritual de maldad que nos tenía presos, esclavizados, sí, fue haz de cuenta, un encontronazo ahí de Dios contra el adversario, sí, y lo exhibe públicamente triunfando sobre de él. Aleluya. Alabado sea el Señor, porque por eso dice la tierra tembló, ¿sí? Ahora Cristo es las primicias de todos los que vamos a resucitar después de dormir en la venida del Señor. Él es las primicias, ¿sí? Él es el primero, ¿sí? Alabado sea Dios. Primera de Corintios 15. Aquí estamos 15, versículo 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan? La muerte entró por un hombre, es decir, la muerte entra por el pecado a la humanidad por causa del pecado de Adán, ¿sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Revierte el Señor Jesús lo que hizo Adán, ¿sí? Adán peca y entra la muerte en la humanidad. El Señor Jesús muere y entra la vida, la resurrección. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero aquí cuando dice todos se refiere a todos los que creen en Él, ¿sí? A todos los que creen en Cristo. Alabado sea Dios. Dice, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Todas las cosas de Dios llevan un orden, ¿sí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo primero. Luego, los que son de Cristo. En su venida. En su venida, el Señor Jesús va a venir, ¿sí? Luego, versículo 24, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿será que los incrédulos que han rechazado al Señor Jesús, ellos no van a resucitar? ¿Qué crees? Que también van a resucitar. Pero para presentarse delante de un juicio, porque todos, creyentes e incrédulos, nos vamos a ir a un juicio, unos a un tribunal y a otros al juicio eterno. ¿Sí? Bien. Pero todos nos vamos a presentar delante de Dios. Todos. Para dar cuentas de lo que hayamos hecho.
Y si no lo creemos, ¿qué crees? Que aunque no lo creas, ahí vas a estar. Pero cuando alguien se muere y ya. ¿Qué crees? Que no es así. En la escuela nos enseñaron, naces, creces, te reproduces, mueres y tan. ¿Pero qué crees? No hay tan. Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y ahí te vas a acordar que Dios te lo dijo. ¿Sí? Vamos a ver. Creyentes e incrédulos, todos nos presentaremos ante Dios. Vamos a 2 de Corintios, todo nos vamos a las Escrituras. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos creemos que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? Yo levanto mi primera manita. ¿Sí? Y aquí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Porque si ves al principio, ¿cómo empieza? Dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces le está hablando a los creyentes de Cristo que nacieron de nuevo. Y entonces ahora sí, vamos a leerlo nuevamente. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿A quién está dirigida? A la iglesia de Corinto. Es decir, pero como esta es una carta para todas las iglesias, esta carta está dirigida para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, vamos a dar cuentas. Vamos a ver otra escritura. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Alabado sea Dios. Esto no nos los da el Señor para que entremos en temor, en el sentido de que para que tengamos ese miedo, ay, nos vamos a presentar delante de Dios, gloria a Dios que nos vamos a presentar delante del Señor Jesús, ¿sí? Gloria a Dios, por eso cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, es mejor saberlo antes, para estar preparados, ¿no crees? No nos agarre desaprevenidos. Romanos capítulo 14 dice así, y si quieren leemos desde el versículo 10 para que sepamos en contexto a qué se refiere. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está hablando Pablo a la iglesia. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor Jesús, que ante mí se doblará toda rodilla,
y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, aquí nos dice que ya no nos critiquemos unos a otros, ¿sí? Que no nos despreciemos unos a otros, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dejemos que cada quien entregue cuentas delante de Dios. Tú vas a dar cuentas de ti, ¿sí? De lo que hayas hecho tú, ¿sí? De lo que hayas hecho tú. Entonces no vamos a señalar a nadie con un dedo cuando 3 nos están señalando a nosotros. ¿Aquí hay 3 que me señalan a mí? ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros debe de cuidar su salvación, su testimonio, de vivir, ser oidor y hacedor de lo que Dios nos está revelando. Amén. Siendo oidores y hacedores, porque vamos a entregar cuentas ante el tribunal de Cristo, ¿sí? De lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y saben una cosa, hermanos, que también vamos a conocer cómo fuimos conocidos por Dios. Ahí es donde digo, ay Señor, cómo fuimos conocidos por Dios, qué tanto practicamos la hospitalidad, la misericordia, la gracia, qué tanto vivimos la vida de Dios. Hola Samir, ¿cómo estás? Saluda a tu bella esposa. Bendiciones. Mercire, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, entonces, Nati, un abrazo, Nati. Entonces, todos nos vamos a presentar delante de Dios y debemos de cuidar lo que nuestra salvación con temor y temblor y no llevar la vida cristiana a la ligera. ¿Por qué? Exacto, muy bien, Georgette. Porque vamos a entregar cuentas de todo lo que Dios nos ha revelado, qué tanto lo hemos vivido. Amén. Gloria al Señor por lo que nos da. Amén. Muy bien. Y entonces, en Apocalipsis capítulo 20, amén. Vamos a ver. Alabado sea Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 dice así. Versículo 11. Aquí hay otro lugar. Y dice, y vi un gran trono blanco. Un trono blanco. ¿Te lo puedes imaginar? Un trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra y el cielo huyeron delante del que estaba sentado en el trono blanco. O dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. O sea, unos libros fueron abiertos que estaban de un lado y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Unos son unos libros que están ahí y fueron abiertos. Todo lo que tú y yo, o todo lo que las personas hicieron, están ahí anotados en los libros. Y otro libro fue abierto, otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué significa? Significa que todo lo que hace alguien, los ángeles de Dios lo escriben en los libros. Y dice aquí, lo voy a volver a leer, pongamos todos atención. Y vi a los muertos grandes y pequeños
de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ¿se acuerdan? Es donde se fue el hombre rico, ¿se acuerdan? No se fue por rico, sino por las cosas que haya hecho, ¿sí? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces, los que estaban ahí en el Hades fueron entregados para ir al al trono blanco, al juicio del trono blanco. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde dice? Al lago de fuego. Ahí donde va a estar Satanás y el falso profeta. Ahí fueron lanzados la muerte y el Hades. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no estaba inscrito en ese libro de la vida que estaba a un lado de los libros, de esos libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Será cierto esto? ¿Qué crees? Que es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Gracias a Dios que tú como creyente en Cristo Jesús y yo como creyente en Cristo Jesús, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y tú no vas a ser lanzado a ese lago de fuego. Tú no. Conforme a estas escrituras, cuando tú recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y tus pecados que estaban en esos libros fueron borrados, perdonados por la obra redentora de Cristo. Pero vamos a ir ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, la gracia y la misericordia de Dios y el estar inscritos en el libro de la vida no nos autoriza a andar por el mundo pecando como si Dios no existiera. Gloria a Dios, porque tenemos un abogado delante del Padre que se llama Jesucristo. Él es nuestro abogado. Amén. Él es nuestro abogado delante del Padre. Aquí lo dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dentro de cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que nos dice. Cuando Él se contrista, tu espíritu humano se contrista.
Y entonces esa vocecita que está ahí, que te dice, oh, eso es pecado, arrepiéntete. Porque es necesario arrepentirnos y dejar lo que nos lleva a pecar. Como dice Tito capítulo 1, versículo 12, me parece que dice ahí, el libro de Tito dice que debemos de renunciar a los deseos mundanos, renunciar a ellos para vivir la vida de Cristo. Hay que renunciar a eso, a los deseos mundanos que nos llevan a pecar. Satanás es un enemigo legalista y conoce nuestras debilidades humanas. Y es ahí donde nos tienta, en las debilidades humanas. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que estar declarando y hablándonos la palabra de Dios para que nuestro hombre interior, ¿sí? Esa nueva naturaleza que tenemos, gracias a Dios, del hombre renacido de nuevo, una nueva generación, estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que estamos recibiendo tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo escucho, lo pongo en práctica. A lo mejor me equivoco 2, 3 veces, pero lo sigo escuchando. ¿Sí? Haz de cuenta que el caminar en Cristo es como como si estuviéramos en un centro de entrenamiento, ¿sí? Donde Dios nos va quitando todo lo mundano, todo lo egipcio, todo lo que es de las tinieblas y nos está preparando para llevarnos al cielo. Por eso Dios quiere que maduremos y no nos quedemos como niños espirituales, ¿sí? Y que vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Mientras más conoces la Escritura, más y más tu fe se fortalece. Y cuando viene una prueba, ¿sí? El Espíritu Santo te recuerda la Escritura y tú la declaras y te agarras de ella y dices, Dios dijo, y estás ahí declarando, levantando el escudo de la fe, levantando la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, contraatacando todas las artimañas y todos los dados de fuego del maligno. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti te recuerda todas esas cosas. Pero si tú no las tienes en tu corazón, ¿qué te va a recordar? Podríamos ser cristianos debilitados, niños debilitados, ¿sí? Hijos de Dios, pero debilitados. Pero ¿qué tal? Vamos creciendo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando vienen las pruebas, levantas el escudo de la fe, sacas la espada, declaras la palabra de Dios, sabes cómo contraatacar al adversario. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo, que te quiere poner tropiezo para regresarte al mundo. Alabado sea Dios por su palabra que mora en abundancia en tu corazón. Gloria a Cristo Jesús, abogado tenemos para con el Padre. Y vamos a ver otra escritura, el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 está en el Antiguo Testamento y es el último capítulo del libro de Daniel y dice así, capítulo 12, leamos el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿sí? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? En el libro de la vida. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, que habla de la resurrección en la venida del Señor Jesús, serán despertados. Unos van a ser despertados para vida eterna y otros van a ser despertados para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua significa para siempre. Versículo 3. Los entendidos, los que fueron despertados para vida eterna, los que entendieron, recibieron, entendieron, oidores y hacedores de la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y vamos a ver que esto mismo lo dijo el Señor Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Dice así, capítulo 5, versículo 28. 5, 28. El Señor Jesús dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Resurrección de vida, es decir, aquellos que se dejaron disciplinar, aquellos que se dejaron transformar, aquellos que maduraron, aquellos que crecieron, aquellos que fueron en pos de la perfección y que dicen Dios dijo y así se hace y ahí vamos, madurando, creciendo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, dice el Señor Jesucristo, a resurrección de condenación. Escrito está, mis amados hermanos. Aquí lo dice. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Les parece bien? Gracias a Dios que estamos viendo escrituras con más profundidad porque este es un grupo de discipulado, ¿sí? No son los fundamentos que se ven, no voy a decir superficialmente porque no lo son, siempre la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero ya nos adentramos más en los temas más profundos y Dios nos da más y más revelación cuando más y más lo buscamos, ¿verdad? Bueno, pues démosle gracias a Dios y mañana vamos a continuar, ¿sí? Viendo el tema, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Sí, vamos a seguir hablando de este tema que es muy apasionante y es bueno saberlo, ¿sí? ¿Para qué? Para darle una palabra a aquellos que están pasando alguna experiencia de que un familiar se haya ido o algo. Necesitamos saber, ¿sí? Y que todos estemos en paz sabiendo que Dios está con nosotros y que la sangre preciosa de Cristo fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y necesitamos saber que caminar en Cristo es una vida maravillosa, es la mejor vida que puedes tener teniendo una comunión con el Señor Jesucristo, amén, y que eres hijo de Dios y Dios te tiene tomado de la mano, y además dice, si te llegas a equivocar o llegas a pecar, Dios no deja postrado al que justificó, lo levanta cuando tiene la actitud y se ha arrepentido de sus pecados y quiere seguir adelante y quiere agradarle a Dios y madurar y crecer. Bueno, es maravilloso, alabado sea Dios. Bueno, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das, te damos gracias por cada discípulo tuyo, Señor, que se acerca a ti con ese corazón abierto para recibir tu palabra.
Gracias te damos, bendito Padre, por tu gracia y tu misericordia, por abrir nuestro entendimiento y poner tu palabra en él, en nuestros corazones, Señor, porque nuestro corazón es una buena tierra para ti, Señor. La recibimos con mansedumbre porque son palabras de vida eterna. Gracias te damos, bendito Dios. Recibimos tu palabra con mansedumbre, con gratitud, y gracias te damos, Señor, por la obra que estás levantando en cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, te pedimos, Señor, por esta petición de mi hermana que ha puesto aquí, dice que oremos por el pueblo de Tequisquiapan, y ayuda a todos los que están en necesidad, Padre. Bendito Dios, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esa población de Tequisquiapan. Te pedimos, Señor, que llames a Cristo a todos los que viven en esa población, que ayudes, Señor, en tu gracia y en tu misericordia a todos los que están en necesidad, para que te conozcan, Señor. Dales una oportunidad más de vida para que te conozcan, porque tú haces salir el sol para buenos y malos, Señor, porque eres bueno. Y te rogamos, Señor, que todos ellos, Señor, prepara sus corazones. Te pedimos que todos ellos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Padre, ayúdalos, Señor. Sensibiliza sus corazones para que te busquen a ti, Señor, al único Dios vivo y verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios de amor, al Dios que fue a la cruz a morir por sus pecados, Señor. Ayúdalo, Señor. Te lo pedimos, la salvación de todo Tequisquiapan, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalo, Señor, a los que están en necesidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y a Cristo siempre la gloria. Muy buenas noches. En unos minutos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier, que tiene un mensaje, una enseñanza también muy importante para todos nosotros. Amén. Bendiciones a todos. Hasta luego, la familia Villanueva. Bendiciones a Dianita. Hola Dianita, a Betty. ¿Cómo están? A Patti, bendiciones, a Nati, Mari, a todos un abrazo, bendiciones. En un momentito estamos nuevamente al aire, ¿sí? Bendiciones para todos. Raquel, bendiciones.